Muy bien, muchachos. Vamos a continuar entonces. Ya habíamos entonces conversado en relación a lo que vendría a ser la presencia, primero, miren, de la célula germinal primigenia, o también llamada célula germinal primordial, ¿verdad? Si quisiéramos aquí hacer lo que vendría a ser la relación de semanas, ¿hasta qué semana estaríamos aquí? Hasta sexta semana, ¿verdad? Sexta semana. A partir del mismo, voy a poder valorar lo que sería la relación de la diferenciación sexual y voy a poder reconocer la presencia de quiénes, de las ovogonias. Ahí tenemos eso. ¿Hay ovogonias al nacer? No. Entonces, esas ovogonias, ¿qué tipo de meiosis inician? Meiosis 1, ¿verdad? ¿Y qué van a favorecer? La formación del ovocito primario. ¿Que se va a quedar en qué? En profase 1, y esta fase se denominará fase de diploteno. Miren, estamos completando entonces aún más este esquema. Tenemos la relación de la diferenciación, la relación de la meiosis, la misma fase de diploteno, y estamos contrastando a su vez que en la meiosis se duplica, pero no se genera toda la maduración. Habíamos conversado también que este proceso se va a detener hacia la pubertad. Pero este proceso se detiene no solamente en realidad con la formación del ovocito primario aislado, sino se detiene cuando se forman los folículos primordiales. ¿Ok? ¿Cuál es la característica de un folículo primordial? Es la presencia de un ovocito primario, pero que está rodeado de células foliculares. ¿Cómo las observan esas células? ¿Planas o cúbicas? Planas, ¿verdad? Células foliculares planas. Entonces, ese concepto es muy importante, porque realmente en la fase de diploteno, nosotros, ¿qué encontramos entonces? Folículos primordiales. Pero no entiendo, ¿no eran ovocitos primarios? Sí son ovocitos primarios, sino que los ovocitos primarios que están detenidos en profase 1, cuando están rodeados de estas células foliculares planas, se denominan folículos primordiales, que es diferente al folículo primario, ¿eh? Por favor. Entonces, el folículo primordial es el que ustedes van a poder reconocer, ¿ok? En la etapa, obviamente, prepuberal. Cuando sea la pubertad, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a iniciarse? Cada vez con los picos de hormonas, los folículos van a empezar a crecer. ¿Cuáles son las hormonas que nosotros valoramos? FSH y LH, ¿sí o no? ¿Qué significa FSH? Folículo estimulante. ¿No tiene lógica? Folículo estimulante. ¿Qué va a hacer? Que el folículo madure. Puede ser un folículo estimulante. ¿Ok? En los varones actúa el folículo estimulante y el LH. Nosotros tenemos folículos
No, pero también actúan, ¿verdad? Y tienen otro rol, que no lo vamos a hablar, lo van a ver en endocrino, pero también retribuyen lo que vendría a ser el ciclo hormonal. Pero en el caso de las damas, el folículo estimulante y tanto la LH también contribuyen a que se pueda dar un proceso de maduración folicular. Por eso miren en la imagen lo que estamos observando. Estamos observando un ovocito primario rodeado de células foliculares planas, el cual se denomina folículo primordial. Obviamente al centro está el núcleo del ovocito. Pero ¿qué es lo que está pasando cuando va creciendo el folículo? Las células planas se tornan cúbicas. ¿Y qué más? Empiezan a aumentar en número. ¿Ok? Y esto se va a conocer como las células de la capa de la granulosa. Las células de la capa de la granulosa es un cúmulo celular, obviamente, de células cúbicas que están rodeando al ovocito primario. Pero, ¿qué otra característica vamos a ver? De que el ovocito primario va a estar rodeado de una zona que va a ayudar a proteger sobre todo la relación del núcleo, que se va a conocer como zona pelúcida. Entonces, importantísimo, ¿ok? Vamos un rato a la derecha a observar esta imagen de aquí. Este de aquí, ¿qué sería? ¿Un feto? ¿Qué opinan? Es un embrión, ¿sí o no? Es un embrión en la segunda semana. ¿Estamos bien? ¿Se acuerdan que les dije que se imaginaran ese globo de agua? ¿Sí? Ahí está. Ahí está el saco vitelino, justamente. ¿De dónde y en qué semana justamente iban a favorecerse qué cosa? La formación de quiénes? De las células germinales primordiales, ¿verdad? ¿Y qué les dije que iba a pasar? Creo que por ahí está redactado en su PPT. Van a migrar. ¿Hacia dónde? A la zona gonadal indiferenciada, que está por qué extremo les dije? Caudal. Todo lo que hemos visto ahora está en la imagen, nada más para volver a recordar. Si queremos ser más específicos, las células germinales primordiales, ¿dónde se forman exactamente? Se forman en el epiblasto. ¿Qué es eso? Ya me estoy empezando a confundir más términos. ¿Se acuerdan que les dije que se formaba un disco trilaminar? ¿Sí? ¿En qué día? Tercera semana, pero en los exámenes a veces viene el día. ¿Qué día les dije? 21. ¿Cómo se llama ese proceso? Gastrulación. Ok. Les dije que se iba a hacer gracias a la migración celular cuando aparece la línea primitiva, ¿verdad? Pero esta capa trilaminar, constituida por el endo, meso y ecto, se formó a partir de un disco bilaminar. ¿Ok? Es decir, las células tuvieron que migrar, pero migraron sobre un disco bilaminar. Ese disco bilaminar es este de aquí, el que está constituido por el epiblasto y el hipoblasto. ¿Quién está encima de quién? ¿El epi está encima o abajo? Está encima. Además, el prefijo epi significa, ¿no? Sobre, ¿no? Entonces, el epiblasto y el hipoblasto son este disco bilaminar. ¿Está bien? Pero ¿saben de este disco bilaminar exactamente dónde empezará a generarse la formación del disco trilaminar? Del epiblasto. Es decir, el epiblasto es el que se diferencia y formará las tres capas germinativas. El hipoblasto no. Entonces miren mis manos. Si tengo aquí el epiblasto,
Y aquí tengo el hipoblasto, que lo voy a hacer como la mano tendida. ¿Está bien? Es un disco bilaminar, ¿sí o no? En el día número, en la semana 3, cuando aparece la línea primitiva, van a darse cuenta que las células migran, pero van a hacer que el epiblasto se diferencie. ¿Quién iba a ser primero? El endodermo, ¿no? Miren lo que va a hacer el endodermo. El endodermo se va a ir hacia abajo. ¿Y a quién lo va a empujar? Al hipoblasto. Muy bien. En cambio, los otros dos ya van a estar por encima. Meso y ecto. Ese es un dato muy importante porque al empujarlo al hipoblasto, justamente contribuye a que tanto el endo con el hipo favorezcan la formación de algunas estructuras como el tubo digestivo. Por eso se van hacia abajo, ¿ok? Pero en cambio el epiblasto está hacia arriba. Se queda ahí, se llega a diferenciar y no hay mayor detalle. Tenemos eso ahí, tenemos la diferencia también del mismo proceso y en relación a lo que sería el día, definitivamente ya para el día 21 estarían conformadas. Pero ¿de dónde se forman realmente las tres? También es pregunta de examen, es del epiblasto, no del hipo, sino del epiblasto. Y aquí también lo estamos corroborando con otro concepto, porque las células germinales primordiales, ¿dónde se van a formar? En el epiblasto. Muy bien. Entonces, estas células germinales primordiales migrarán a la zona gonadal indiferenciada. ¿Y qué va a suceder? Se dará luego el proceso de ovogénesis. Pero los folículos ya saben que se conformarán a medida que vayan apareciendo las células que que lo rodean. Cuando sean células foliculares planas se denominará folículo primordial. Cuando de planas se tornen a cúbicas se denominará folículo en crecimiento, pero cuando ya empiece a formar todo un cúmulo celular importante se denominarán capas de la granulosa. Y a su vez se formará una capa importante justamente de una peptidoglicán que se denominará zona pelúcida. A simple vista en este esquema de la microscopía, ¿qué les parece? Ambos son folículos, ¿sí o no? ¿Quién les parece que es un folículo más maduro versus el otro? El más grande es el más maduro, ¿ok? El más pequeño es menos maduro. Pero ¿qué les llama la atención aparte de justamente valorar lo que vendría a ser la relación de los cúmulos celulares? Llama la atención que hay un espacio aquí, ¿sí o no? Aquí también, miren. Acá también. ¿Y qué está haciendo? Es una presencia de líquido, ¿no? Que se denomina líquido antral, porque la cavidad es una cavidad que va a terminar siendo denominada antro. Se llama la región antral del folículo. ¿Qué es lo que busca de manera sabia el folículo al llenarse justamente de este líquido? Tiene componentes como ácido hialurónico. ¿Qué va a hacer? Que empuje ¿a quién? Al ovocito, ¿sí o no? Y lo está empujando ¿hacia dónde? Hacia un polo. Aquí está menos circunscrito, ¿verdad? Acá sí está más direccionado hacia un polo en particular, ¿verdad? Este no. Imagen A, imagen B. Este folículo tal cual lo pueden observar, el de aquí, es el famoso folículo de Girard. ¿Ok? Ese folículo tienes que recordarlo de repente hasta más también en la diferenciación desde el punto de vista de microscopía, porque este folículo de Graf es el folículo maduro, es el que alcanza el mayor grado de madurez.
Por eso lo hemos puesto de esta forma, para que vayas valorando. Miren, de un folículo primordial va creciendo, va desarrollándose, diferenciándose y se genera ya el folículo de Graf. Como también se le conoce en algunas literaturas, como folículo antral tardío, también se le denomina así. Folículo antral tardío se le conoce como folículo preovulatorio y también se le conoce como folículo terciario. ¿Ok? Terciario. ¿Por qué se denomina preovulatorio? Porque este es el que va a ovular, ¿no? Es el que cuando sea el día 14, ¿qué va a suceder? Miren lo que va a pasar. Aquí, en el día 14, ¿qué va a pasar? Vienen unas tijeras, miren ahí está el dibujado, que son las proteasas, ¿y qué van a hacer? Lo van a cortar, ¿sí o no? Lo van a cortar. ¿Y qué va a pasar? Se va a liberar, ahí está el ovocito, con su zona pelúcida, pero ¿qué va a tener al costado? Muchas células, ¿no? Eso es lo que se libera. En el día 14, gracias a la LH. Entonces, se liberará. ¿Qué ovocito? Entonces puede ser una pregunta de examen, ¿no? ¿Qué ovocito encuentro en un folículo terciario o folículo de Graf? ¿Mm? Un ovocito secundario. ¿Qué más? ¿No hace nada más? Detenido en metafase 2. Tiene que ser completo, ¿no? El ovocito que vas a poder valorar en lo que vendría a ser el folículo de Graf es un ovocito secundario en metafase 2. ¿Pero en qué momento, doctor? ¿Pero por qué usted está dándome esta información? Porque según la literatura, el momento en el que se detiene, la naturaleza es tan sabia, este ovocito, pregunta teórica, es 3 horas antes de la ovulación. 3 horas antes de la ovulación, el ovocito se detiene. ¿Sí? Y cuando justamente viene el pico de LH, vienen las proteasas y lo cortan. Por cuestiones lógicas, entendemos que el ovocito que estaba unido a todo este mismo folículo estará libre. Pero el cuerpo también tiene que valorar y prever qué cosa. ¿Qué cosa creen que tiene que valorar el cuerpo? Por una parte, se liberó el ovocito que tiene que favorecer la posibilidad de que se pueda fertilizar, ¿sí o no? Pero a su vez, ¿qué tiene que prever el cuerpo? ¿Qué creen que tendría que hacer a la par para que se dé de manera óptima la fertilización? Te dicen la lógica. Por una parte liberó el ovocito, ya está libre, se está dirigiendo hacia la región del tubo, ¿no? Para que se encuentre con el espermatozoide. Y si se da la fertilización, luego de ese se tiene que implantar y eso que lo vamos a ver. Pero ¿qué no tendría que estar sucediendo a la par? Porque podría malograr el proceso hormonal. ¿Qué otro folículo esté madurando? Pues, ¿sí o no? ¿O sí? ¿Qué pasaría si otro folículo está ya liberado, se está a punto de encontrar con el espermatozoide, se encuentran, se fertilizan y otro folículo está madurando en el mismo momento? ¿Tendría sentido? No, si ya se dio la ovulación. Entonces el cuerpo es tan sabio que lo que hace también es liberar una hormona en ese momento, que se llama inhibina B. ¿A qué le suena inhibina? ¿Qué creen que va a inhibir? ¿A qué hormona? A la FSH, ¿sí? La inhibina B se libera, ¿ok? Con la finalidad de ¿qué? De inhibir a la hormona folículo estimulante. ¿Está claro esa idea?
Entonces, por una parte, lo ha preparado, lo ha capacitado, pero ¿qué va a suceder? Tienes que prever de que no exista otro folículo que a la par esté madurando, ¿no? Y en ese sentido, se da un feedback. ¿Qué tipo de feedback se daría? El feedback, para los que no han llevado esto, se denomina sistema de retroalimentación. Las hormonas juegan mucho respecto a los estímulos que hablamos la primera vez. Cuando hay poco, ¿qué va a hacer tu cuerpo? Querer más. Cuando hay mucho, tu cuerpo va a querer disminuir. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en el escenario en el cual se ha liberado el ovocito, pero se libera una hormona? ¿Qué tipo de feedback creen que va a generar? Negativo. ¿Con la finalidad de qué? De que no se dé otra maduración folicular. Si no se da, si no se da la fertilización, ¿cómo se reanuda todo el ciclo? Con la menstruación. Porque la menstruación se va a dar en respuesta a la ausencia de la implantación. Y ahí de nuevo se dará la liberación del FSH y el LH respectivamente. Porque una cosa es que yo haya dicho pico de LH, eso también es un error, ¿eh? Y otra cosa es que no se libere LH. LH y FSH contribuyen para la maduración folicular, ¿verdadero o falso? Verdadero. Ambos. Eso es pregunta de examen, de fisio. Ambos. Pero ¿quién contribuye más? FSH. Pero no significa que LH no lo haga. Es diferente que te digan quién es más importante a que te digan quién es. ¿Sí o no? Y ese es el error típico de algunos, y me incluyo, que me habría podido pasar, que a veces pensamos que solo FSH. Pero si la clave te dice FSH y LH, puedes marcarlo. Los diferentes te dicen cuál es el que tiene un rol más de repente importante o asociado ya. Pero otro evento es el pico LH. El pico LH, ¿por qué se da? Porque aumenta mucho más. Y ese es el que favorece la ovulación. ¿Está bien? Esa es también parte de fisiología reproductiva, ¿no? Esa es la parte, si bien es cierto, están dentro de los libros de embriología, tiene mucho de fisiología, ¿no? Eso también lo van a ver en su momento, no tan profundo porque endocrino es extenso, ¿no? Y querramos o no, a veces no se profundiza mucho en la parte de reproducción, pero es importante también. Por eso que les estoy dando algunos reparos para complementar con la sesión que luego tengan de fisiología endocrina. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, recapitulando, cuando el ovocito primario está rodeado de células foliculares planas, se denominará folículo primordial. Para el nacimiento, ¿encontramos folículos primordiales, verdadero o falso? Verdadero, porque están rodeados de células foliculares planas. Obviamente, va a generarse un proceso de atresia, porque se van a ir degenerando, y aproximadamente para cuando se reanude el proceso, habrán 40.000, habíamos hablado, ¿no? ¿Y qué va a pasar con este folículo primordial? Se va a transformar en folículo primario. Seguirá madurando. Una de las características que vamos a poder observar es que las células pasan de planas a cúbicas, aumentan en tamaño, aparece una zona rico en glicoproteins que lo que va a hacer es rodear al ovocito, se denomina zona pelúcida, y las cavidades centrales empezarán a aparecer. ¿Sí? Después lo que va a seguir. ¿Con la finalidad de qué? De direccionar el ovocito en un polo. Para que cuando se dé la ovulación, corten tijeras y se liberen. ¿Está claro? Entonces, esa es de manera general. El folículo primario tiene qué tipo de, el folículo primordial, ¿qué tipo de ovocito tiene? Primario en fase de diploteno. ¿El ovocito primario está en fase de diploteno?
¿El folículo primario tiene un ovocito primario en fase de diproteno? Ya no, pues si se reanudó, ¿verdad? Ahora, ¿el folículo de Graf tiene un ovocito primario? Secundario en metafase 2. ¿Cuándo se detiene? 3 horas antes de la ovulación. El ovocito secundario recién aparece en el folículo de Graf. Antes del folículo de Graf siempre va a ser ovocito primario. Acuérdate. ¿Sí? El ovocito secundario aparece en el folículo de Graf. ¿Estamos claros con ese concepto? Antes es un ovocito primario. Pero van a haber algunas diferencias, obviamente. Van a haber diferencias. Y las vamos a precisar ahorita. ¿Cómo inicia todo esto? Ya vamos a detallar, ya hemos hablado todo, definitivamente en el orden, que todo está ahí, pero vamos a mencionar algunos datos extras que son importantes. Hemos estado hablando de FSH y LH. ¿Qué son estos? Son hormonas, ¿verdad? Las hormonas habíamos hablado que desde el punto de vista fisiológico son ligandos, ¿verdad? Tienen la característica de poder distribuirse por la sangre, ¿no? Y llegar al órgano diana. Son los que tienen justamente la facultad de poder abordar mayor distancia porque se distribuye por el torrente sanguíneo. Otro concepto importante es que estas hormonas son denominadas hormonas adeno-hipofisiarias. ¿Está bien? Nosotros cuando valoramos el eje endocrinológico, nosotros tenemos en consideración siempre 3 niveles. El primer nivel es el hipotálamo. ¿Ok? El primer nivel va a ser el hipotálamo. El segundo nivel va a ser la hipófisis. Y el tercero va a ser el órgano diana en cuestión que vas a analizar. ¿Está claro? ¿Cuál será el órgano diana aquí? Ovario, pues, ¿no? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Siempre va a ser ovarios? No, pues depende de lo que vas a analizar, vuelvo a repetir. Pero el eje es el mismo. Hipófisis. Hipófisis también es llamada glándula pituitaria. ¿Ok? Y la hipófisis o glándula pituitaria se encuentra en la silla turca del hueso esfenoides. Eso anótenlo y cuando vean anatomía van a ver el hueso esfenoides, van a ver la silla turca y se van a acordar. Ahí, ¿quién se encuentra? La glándula pituitaria. Es pequeña, pero no significa que por eso no sea importante. Más bien, tiene un rol muy importante porque secretan, mira lo que estoy hablando, secretan hormonas. Y la hipófisis tiene 2 lóbulos. Tiene un lóbulo anterior y tiene un lóbulo posterior. Más o menos algo así es, ¿verdad? Un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. El lóbulo anterior, acuérdate, A de anterior, se denomina adeno hipófisis. ¿Ok? A de anterior. Y la posterior se denomina neurohipófisis. Si bien es cierto, nosotros tenemos diversas hormonas, esto es algo que suele preguntarse mucho. ¿Qué hormona es adeno? ¿Qué hormona es neuro? El truco está en que sepas las neurohipofisiarias porque las demás van a ser adeno, ¿no? ¿Cuáles son las neurohipofisiarias? Es la oxitocina y la hormona antidiurética, que lo hablamos la semana pasada, ¿no? La hormona antidiurética. ¿Cómo se llama la hormona antidiurética también? ¿Se acuerdan que les dije? Arginina, vasopresina. Tenemos 2. La hormona antidiurética, ¿de qué se encargaba? ¿Cuál es el estímulo más importante para un examen?
El estímulo más importante para que se libere, aumento de la osmolaridad. El aumento de la osmolaridad también te activa el centro de la sed, pero el estímulo para que se secrete la hormona antidiurética es el aumento de la osmolaridad. ¿Y cuál es la respuesta a la hormona antidiurética? De absorber agua e incrementar el volumen de líquido extracelular. ¿Es un mediador de la presión? Puede condicionar, ayudar, definitivamente. ¿Cuál es la función de la oxitocina? Contrae el útero, ayuda a la contracción del útero y también a la eyección de la leche. ¿Ok? ¿Sí? Bacán. ¿Estamos bien? Entonces, de manera general, luego lo van a profundizar un poquito más en nefro y en endocrino respectivamente, pero con estas ideas creo que está bastante bien. En cambio, en la adenohipoficiaria tenemos más hormonas. Está la FSH. ¿Qué significa? Folículo estimulante. Ahora sí ya tiene sentido, ¿no? ¿Por qué se llama folículo estimulante? FSH. LH, luteinizante. Vamos a valorar la relación con el cuerpo lúteo, por eso se llama así. ¿Qué más? TSH, ¿no? Prolactina. ¿Cuál es la diferencia con la prolactina y la oxitocina? La prolactina es la que favorece la formación, básicamente. La otra es la eyección. Son cosas diferentes. La TSH es la estimulante de la tiroides, ¿verdad? Tenemos la ACTH, que es la hormona adenocorticotropa. Una característica que se habrán dado cuenta mientras estaba citando las hormonas adenohipoficiarias es que muchas de ellas tienen lo que vendría a ser SH, ¿sí o no? ¿Qué significa SH? Stimulant Hormone. Por eso está en inglés, ¿ok? Stimulant Hormone. Eso significa SH. ¿Qué significa? Hormonas estimulantes. Pero también van a encontrar a veces que dice TSH, que es Stimulant Hormone, ¿no? Pero también van a encontrar TRH. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Qué significa RH? Release Hormone, ¿verdad? Release. ¿Y qué significa release en inglés? Liberar. Release significa liberar, ¿verdad? Entonces, tirotropin release hormone, hormona liberadora de tirotropina, que ya saben que esa es la de TRH. ¿Ok? El otro es tirotropin stimulant hormone, hormona estimulante de tirotropina. ¿Sí? Entonces, está en el... Eso también es un concepto que a mis estudiantes también en la universidad les digo. Cuando vean siglas como esta, analicen qué significa, porque ahí está lo que hace. No se los aprendan, porque hay varios. Por ejemplo, GLP es un péptido gastrointestinal. ¿Qué significa GLP? Glucagon-like peptide. ¿No están en inglés? Sí, pues las siglas están en inglés. Pero ahí está lo que significa. Y si tú sabes, péptido parecido al glucagon, ¿qué función tendrá? Se parecerá y jugará en el feedback de la regulación de la secreción de insulina, ¿verdad? Con el efecto de la regulación de la glucosa. ¿Cómo puedes sacar esa conclusión? Porque sabes qué significa. ¿Ok? Sabes qué significa. Entonces, todas las estimulantes son hipoficiarias y todas las liberadoras son hipotalámicas. ¿Ok? Hipotalámicas. Son hipotalámicas. ¿Y cómo se llama la liberadora de FSH y LH? ¿FRH? ¿LRH? ¿Así se llama? No. Se denominan GNRH. GN como la galleta, sí. Así, como la galleta. GNRH.
¿Qué significa GnRH? Gonadotropin Release Hormone. Y en español, hormona liberadora de gonadotropinas. Ahora sí. ¿Y a quién va a estimular? ¿Al adeno o a la neuro? Al adeno. ¿Para que libere qué? FSH y LH. ¿Ok? Entonces, esto, estimados amigos, porque yo sé que hay algunos que están recién en primero, segundo ciclo también, segundo, tercero, recién no han llevado nada, por eso algunos sentirán que es muy básico, o algunos les ayudará también a refrescar, pero estoy yendo increciendo, ¿no? Para poder ayudar a todos y que todos se lleven los conceptos básicos y que luego también asociado a la lectura lo optimicen. Pero esta es una sugerencia de amigo docente que les doy. Cuando vean siglas, siempre analiza qué significa y de esa manera vas a deducir. Si no, te lo vas a memorizar y a veces te puedes olvidar.